Y el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje que parece confirmar una parte de lo que dijo su canciller y luego desmintió su cancillería, la propuesta de un gobierno de transición compartido en Venezuela. Petro escribió en redes sociales que esa fórmula permitiría convocar una voluntad popular amplia que decida sobre acuerdos y puede abrir caminos de democracia sin presiones indebidas. Pero, con estas palabras, Petro estaría desconociendo que el año pasado hubo elecciones en Venezuela y que las ganó la oposición y que Maduro se quedó en el poder a pesar de todo y de manera dictatorial. Ahora Petro vuelve a proponer que la solución política nazca del pueblo venezolano, pero ignora tal vez que la represión y el fraude de Nicolás Maduro han estado siempre allí. Petro recordó con su convocatoria de 2024 en Bogotá al régimen venezolano y a la oposición con la participación de delegados del entonces presidente Joe Biden de Europa también para buscar salidas. Pero no recordó que solo fueron invitados algunos sectores de la oposición venezolana. El presidente de Colombia ha acusado al bloque como causa de la crisis en Venezuela, olvidando que el régimen de Maduro ha sido causante de un éxodo enorme, también responsable de algunos crímenes de lesa humanidad. Ha lamentado que no haya habido desbloqueo, que no hayan permitido la participación, por ejemplo, de María Corina Machado en las elecciones y no le quitaron el precio a la cabeza de Maduro. Petro plantea para Venezuela una fórmula al estilo del Frente Nacional con alternancia en el poder, como ocurrió a mediados del siglo XX en Colombia. Cree que ahora sí podría haber elecciones libres en Venezuela, pero no plantea la salida directa de Nicolás Maduro. Antes me quedaba grande. Esta propuesta del presidente de Colombia coincide en algunos de los términos con las declaraciones de su ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, quien en entrevista con la agencia Bloomberg desde Madrid había hablado de una posible fórmula para que Maduro deje el poder y evite ser detenido. La Cancillería había desmentido a la agencia, pero Bloomberg divulgó el audio de la entrevista ratificando la información. Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que puede haber una salida, una transición donde, bueno, pues él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones pues que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano y es lo que nosotros decimos y lo que se le está proponiendo y creo que Maduro estaría por aceptarlo. Y luego de haber lanzado clamorosos llamados de paz al presidente Donald Trump y de mostrarse aferrado a la oración, ahora Nicolás Maduro volvió a subir el tono. Sin mencionarla expresamente, Maduro arremetió de nuevo contra la líder democrática María Corina Machado y echó mano, otra vez, de la bandera bolivariana para pedir respaldo popular. En Venezuela, afortunadamente, no es un hombre, no es Maduro. Es un pueblo, es una clase obrera empoderada, es una república unida, de pie, es un proyecto que va mucho más allá. Señores imbéciles y señora imbécil, con el perdón de los imbéciles nobles que también los hay, pero estos son imbéciles perversos. ¿Cómo se dice imbécil también? Stupid. You it's stupid. Stupid, stupid, stupid. No, it's Maduro. It's the people. It's the republic. It's the historic, great Bolivarian. Y recuerdan ustedes esta fotografía que les vamos a ofrecer del Estadio Monumental de Caracas, publicada por el ex jefe antiterrorismo del Departamento del Tesoro, Marshall Billingsley. Pues la imagen fue divulgada por él inmediatamente después de que Maduro anunciara hace 2 noches que quería celebrar su cumpleaños este domingo en ese lugar. Fue interpretada en redes como un blanco para posibles acciones militares de Estados Unidos, pues tal parece que ahora Maduro se echó para atrás y se arrepintió de hacer una fiesta allí. Pero no entró bien la llamada Taylor Swift, pero bueno, no llegó la llamada. Bad Bunny me estuvo llamando también, pero
Pero miren, el domingo nos vamos a concentrar única y exclusivamente en ir a votar, a votar, a votar. Y como siempre, mi celebración será la oración, que ustedes me den sus bendiciones y donde quieran pican una tortica a mi nombre y se echa una guarapita y echan una bailadita. Maduro sigue obsesionado con hablar en inglés en su intervención de anoche. Algunos fueron los intentos que tuvo de hablar en otro idioma, intentos fallidos. Se dice así, o the world plates. The working class president of the Bolivarian Republic of Venezuela. What's your name? Nicolás Maduro Maras. Estoy hablando mucho inglés últimamente. Pido excusa porque se me olvida si estoy hablando español o inglés. You se dice. No, de ustedes, ¿cómo es? Did you? Me? Receive it? Did you? Esos cursos yo los recibo en la Academia English Law Tarzan. Se aprende a hablar rápido, tarzaneado se aprende a hablar rápido. El que entendió, entendió, compadre. Pero la realidad diaria para miles de venezolanos no tiene nada de chistoso, nada que ver con lo que acabamos de ver. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la detención arbitraria de una adolescente de 16 años. La joven es hija de un militar que está desaparecido desde el 24 de enero y sobrina de un teniente de la Fuerza Armada que está exiliado. Sí, ustedes escucharon bien, una joven de 16 años está en poder del régimen de Maduro de manera injustificada. Se la llevaron sin ningún orden de detención, sin orden de allanamiento, arbitrariamente. Hago responsable al gobierno y al ministro de Interior y Justicia por los daños ocasionados hacia mi hija, psicológicos, emocionales, físicos, ya que es una menor de 16 años. Hola. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a quejarse por la inclusión de su nombre, el de su esposa Verónica Alcocer, en las sanciones de la lista Clinton por sospechas de narcotráfico. Ha dicho que la decisión de Estados Unidos estuvo basada en mentiras. En días recientes, la esposa de Gustavo Petro ha sido cuestionada en una publicación de prensa y por sectores también de la oposición en su país por el ritmo de vida aparentemente lujoso que lleva en Suecia, donde está radicada. La mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede. A tal grado ha llegado la ignominia sobre mi gobierno. No es por otra razón, sino porque no puede. Y yo voy a hacer que pueda. Porque si un padre no puede hacer reunir a la madre con su hija, siendo mi propia familia, pues no voy a poder reunir las familias colombianas tampoco. Y nos seguiremos matando. Y en Bruselas el partido Vox acaba de proponer ante el Parlamento Europeo una resolución para que la Unión Europea refuerce de manera urgente la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y también designe al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro como una organización terrorista. Por eso a esta hora tenemos contacto en directo con el eurodiputado del partido Vox, Germán Terch. Señor Terch, muy buenas tardes, bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días allí, buenas tardes aquí, que estamos en Salamanca en este momento, sí. Está en Salamanca, en España. La primera pregunta que le quiero plantear, además de preguntarle a continuación por la propuesta del partido Vox, es por lo siguiente. El presidente Gustavo Petro acaba de lanzar una vez más una propuesta, según él, de una transición para un gobierno compartido en Venezuela, como una posible salida que Petro plantea para la situación de crisis democrática en ese país. Transición y gobierno compartido. ¿Usted cómo lo vería? Gustavo Petro no sabe cómo salvar a sus aliados y cómplices del Cártel de los Soles y del régimen criminal de Venezuela, que tanto le han ayudado a él y los necesita como apoyo porque sabe que él mismo está tiene las bases muy flojas el propio Gustavo Petro. Petro
no quiere una mediación. Petro lo que quiere es mantener en el poder a unos criminales en Caracas que tanto le han ayudado. ¿Aló? Eurodiputado. Sí, eurodiputado, Sí. gracias por estar con nosotros. Ruth del Salto le saluda. A propósito del partido Vox, que ha propuesto ante el Parlamento Europeo una resolución para que la Unión Europea justamente refuerce la cooperación con Estados Unidos, esto en la lucha contra el narcotráfico, un poco refiriéndonos a lo que estábamos hablando, esto de lidiar con el cártel de los soles, que es uno de los objetivos con esta operación que lleva a cabo, por ejemplo, en aguas del Caribe, del Pacífico, el gobierno del presidente Trump. ¿En qué consiste esta propuesta, si nos la podría explicar un poco mejor y expandir? Nosotros estamos francamente alarmados de esa especie de resistencia por parte de la Unión Europea a aceptar que hay que acabar con un régimen criminal como es el que existe en este momento en Venezuela. Y estamos viendo que se ponen pegas y que están la mayoría en la Comisión Europea, que son los partidos populares y socialistas, están realmente todos ellos intentando poner obstáculos a lo que es la acción de presión norteamericana para que se acepte por fin, de una vez por todas, el resultado de las elecciones en Venezuela del 28 de julio y sobre todo para que ese cártel de los soles y toda la banda del crimen organizado que ha secuestrado Venezuela desde hace tanto tiempo realmente dé paso a un gobierno legítimo. Ese gobierno legítimo va a existir muy pronto. Y por eso es necesario que Europa ayude y no entorpezca. Y sin embargo, yo estuve hace 2 días en Bruselas con la señora Kallas, con la alta representante de la política exterior, y ella parecía muy creer que el mundo seguía igual y que ahí seguían Petro y Lula y todos ellos, y Maduro y Ortega y Díaz-Canel, y que todos iban a seguir más o menos para siempre en sus sitios. Y eso no es, el mundo está cambiando y la Unión Europea no se está enterando. Y por eso ese retraso y por eso también esa especie de negligencia absoluta por parte de la Unión Europea, de la Comisión Europea, respecto a Iberoamérica, que siempre han tenido a los aliados falsos, que siempre han estado apoyando, por ejemplo, a Petro, por ejemplo, a Boric, por ejemplo, a Lula y, por ejemplo, a Díaz-Canel, al cual siguen financiando de forma inaudita. Por eso nosotros decimos que basta ya, que la Unión Europea tiene que alinearse realmente con la libertad y con la democracia, y eso quiere decir estar con todas las democracias iberoamericanas y con Estados Unidos para acabar con la pesadilla de los regímenes narcocomunistas. Y entre los aliados de esos regímenes narcocomunistas está, por desgracia, también el señor Gustavo Petro. Señor Terch, el próximo lunes, le tengo una última pregunta, el próximo lunes entra en vigencia la designación del gobierno de Estados Unidos contra el cartel de los soles como una organización terrorista extranjera, y acaba de declarar el secretario de Guerra Pete Hegseth que esto le permitirá a las autoridades estadounidenses tener más herramientas para actuar contra el régimen de Maduro vinculado con ese cartel. ¿Qué cree, señor Terch, usted que debe pasar en próximos días en Venezuela? ¿Cuál debería ser el desenlace de la situación en torno a Venezuela en cuestión de próximos días o pocas semanas? Yo creo que el lunes expira el ultimátum que ha recibido el cártel de los soles, Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y todos ellos, y Diosdado Cabello, que han recibido para entregarse. Y no se van a entregar, y va a haber acciones para obligarles o a entregarse vivos o muertos. Y yo creo que eso es lo que tiene que pasar, porque tiene que haber una acción de fuerza contra los que han estado ejerciendo la violencia y el asesinato, el crimen, la desaparición, la tortura sistemática durante casi un cuarto de siglo contra los venezolanos. Y eso también es una advertencia para los otros cárteles que están en la región y que quieren controlar países para que ese crimen organizado de alguna forma absolutamente transnacional funcione con el apoyo del Estado, con el apoyo de las instituciones. Están secuestrando a las instituciones para que trabajen las instituciones para el crimen organizado. Y Estados Unidos ha reconocido,
gracias a Dios, finalmente ha reconocido que esa situación supone una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos también, y que es una agresión, y que por tanto lo que están haciendo es defendiéndose frente a unos criminales que están causando daño terrorífico en Iberoamérica, pero que se expanden hacia Estados Unidos, hacia Europa. Sabemos que están también en Europa, sabemos que están aquí en España. En España tienen fuertes aliados en el gobierno, entre los socialistas, entre los comunistas, y también aquí la explicación de cómo está España derivando hacia lo que deriva, que hemos visto ahora mismo cómo ha caído el fiscal general del Estado, cómplice del gobierno, en atacar a la oposición, cómo esta deriva también tiene una explicación allí y tiene su origen en PDVSA y en las corrupciones infinitas que surgen del cártel de los soles y que surgen del crimen organizado en Iberoamérica. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros el eurodiputado de Vox, Hernán Trech. Gracias por haber estado. Es una gran ocasión. Eurodiputado, sí. Sí, le quería decir que veamos todos los colombianos, muy especialmente porque son de los que están en grave peligro de seguir esa ruta de Venezuela si no se acabara ese infierno venezolano actual de Nicolás Maduro. Serían ellos quizá los próximos en entrar en esa especie de vorágine de infierno. Yo creo que es un inmenso y grandísimo momento para un cambio de era y para un triunfo de la libertad en todos los países iberoamericanos, también en Europa, y desde luego Colombia lo merece como muy pocos, porque ha sido una luchadora incansable y heroica en contra del crimen, en contra del comunismo y en contra de toda esta monstruosidad que vemos en otros sitios. Gracias, eurodiputado. Un saludo.